12. Gloria al Señor. Aleluya. Búsquelo en su parte en la Biblia y apóyese también ahí en la pantalla. Si usted no trae en esta ocasión Biblia, porque no tenga, para eso tenemos la pantalla como un apoyo secundario. Amén. Génesis 6, del 11 y 12. Le confirmo que no ven cuando ya lo tenga. Ok, este texto lo hemos estado estudiando durante la semana y lo voy a agarrar como base para poder presentar este tema que es a partir de ahora en adelante. Amén. Dice la bendita palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léala conmigo, por favor, en voz alta, por favor, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita. Háblanos, Señor, en esta tarde. Implante esta palabra en lo más profundo de nuestro espíritu. Que nuestros corazones sean marcados por esta palabra. Que esta palabra afecte nuestra ignorancia. Que esta palabra afecte nuestra alma. Que esta palabra sea como un sello en las tablas de nuestro corazón. Que esta palabra traiga renovación, restauración, entendimiento, meditación a la conciencia de cada uno de nosotros, a fin de que podamos ser corregidos y reformados a un estilo de vida que te honre y que te agrade. Concédeme la gracia de hablar con sabiduría, de hablar con denuedo, con autoridad, conciencia de lo alto, y haz de mí lo que tú quieras. He aquí mi vida como un vaso para que tú lo uses para la edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Póngase cómodo y no se distraiga. Estoy tomando exactamente el lugar 1:30 y con la ayuda de Dios vamos a tratar de avanzar. El tema de esta ocasión lo hemos titulado El pecado, repítalo conmigo, el pecado, un problema universal en la humanidad. El mensaje que les estaré compartiendo hoy puedo tomarlo como una introducción. Todo este mensaje es una introducción a esta serie que vamos a estar hablando durante muchos domingos, y esta serie se llama El pecado, un problema universal en la humanidad. Esa es la nueva serie que voy a compartir de aquí hasta donde Dios me dé luz, me dé entendimiento, me dé revelación. El problema más grande que perturba a toda la humanidad, mis hermanos, es un problema interno que todo ser humano llevamos aquí adentro. Ese es el problema más grande. Muchas veces pensamos que las circunstancias que se presentan en nuestra vida, creemos que esos son los problemas más grandes. Pero el problema más grande, el problema realmente valga la redundancia, mayor, que afecta a la humanidad, es un problema de índole espiritual, que obviamente, al ser un problema de índole espiritual, ese problema afecta, este problema interno en nuestro corazón, afecta gravemente nuestro estado moral, emocional y sentimental.
Es decir, los problemas morales, los problemas sentimentales, tienen su origen en un problema mucho mayor, y es un problema espiritual. Ahora yo quiero compararlo o explicarlo de esta manera. Los problemas externos que diariamente miramos a nuestro alrededor, los problemas sociales que afectan a todas las ciudades, a todas las sociedades, como la violencia, los conflictos familiares, como los asesinatos, los divorcios, las separaciones, los robos, los secuestros y todos los demás problemas, hermanos, que están presentes en nuestras ciudades, en los países. Todo eso, hermanos, todos esos problemas morales, problemas de conducta, problemas de comportamiento, los pleitos, iras, celos, venganzas, guerras, el conjunto de todos estos problemas externos que diariamente salen en los noticieros, en los periódicos, todos los problemas que diariamente suceden en nuestra sociedad, el conjunto de todos estos problemas externos son la evidencia de un problema mucho mayor en el interior de cada ser humano. Es decir, el problema interno que tenemos aquí lo externamos con nuestra conducta, nuestro comportamiento. Por ejemplo, los pleitos, las contiendas, los celos, son problemas de conducta. Las diferencias, todos los problemas, la mayor parte, hermanos, son problemas morales que vienen de un problema mucho mayor, un problema interno, un problema espiritual. Entonces, el problema más grande que tienen los seres humanos, que tenemos nosotros los seres humanos, es un problema de índole espiritual. Ahora, yo quiero leer esta frase. Escucha por favor, porque esto es grave. De todos los seres vivos creados en la tierra, escucha lo que estoy diciendo. De todos los seres vivos creados en la tierra, el ser humano es el que más daño le ha causado a la creación. Medite por favor en esto. Lo voy a volver a repetir. De todos los seres vivos creados en la tierra, el ser que más daño le ha causado a la creación somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros los seres humanos somos destructores. Nosotros los seres humanos somos corruptores. Todo lo que tocamos lo destruimos. Todo lo que tocamos, hermanos, tendemos a echarlo a perder. Todo lo que tocamos, hermanos, lo llenamos de corrupción. Nosotros, los seres humanos, somos muy problemáticos. Todos, incluyéndome yo. Yo también tengo la misma naturaleza caída que usted tiene. Así somos los seres humanos. Somos inventores, somos especialistas en inventar cosas malas. Somos inventores de toda clase de maldades. Es más, bíblicamente, la tierra fue puesta bajo maldición por causa del ser humano. Así lo dice la Biblia. Dios le dijo a Adán: la tierra será maldita por tu causa. Entonces, por causa del ser humano, la tierra está bajo maldición. Y hay algo más que la Biblia revela, que la creación, toda la creación fue sujetada a vanidad por causa de nosotros. Toda la
creación fue sujetada en vanidad por causa de nosotros. Yo estoy seguro que el día en que el ser humano faltare en esta tierra, en ese momento la tierra va a empezar en una cuenta regresiva a su estado original. Quitémosles a la tierra los seres humanos y mi hermano, la tierra retornaría a su estado original. ¿Quién es el que contamina más la tierra? El ser humano. ¿Quién es el que destruye la creación? El ser humano. La causa por la cual el planeta se encuentra en esta condición por culpa de nosotros. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos un problema muy serio. Somos un problema muy serio en la tierra. Sí, nosotros los seres humanos, en nuestra condición caída, somos un problema muy serio en la creación. Tanto que por culpa de ese problema interno que tenemos, hasta los animales se han convertido en salvajes, en feroces. Hemos trastornado nuestro hábitat, hemos modificado de una manera terrible y espantosa la creación. Los ríos y las aguas las tenemos llenas de contaminación. Todos nuestros desechos, ¿a dónde van a parar? Al agua, a los ríos, al mar. Increíblemente, hermanos, contaminamos el agua que nos tomamos. Es irónico que el hombre contamina el agua y después inventa máquinas para purificar el agua para volvérsela a tomar. Por ahí en internet leí otra vez una reflexión donde habla un alien, supuestamente, y hace una comparación entre la naturaleza, supuestamente entre comillas, del alien y los seres humanos. Y empieza a decir cómo son los seres humanos. Los seres humanos son tontos porque hacen esto y lo otro y después lo vuelven a abusar. Bueno, se la recomiendo que la lea por ahí o la busque para que se ría por un momento y reflexione también. Ahora bien, entonces, hay un problema serio en cada ser humano. Ese problema está en ti, ese problema está en mí. Ahora, a ese problema interno, que no podemos negar lo que está presente en la naturaleza de todo ser humano, miren, la revelación de Dios, ¿qué es esta? La palabra. Esta palabra, la revelación, a ese problema universal en toda la humanidad, la Biblia lo identifica de la siguiente manera. Miren cómo lo identifica la Biblia. A ese problema que tenemos. A este problema la Biblia le llama pecado, le llama maldad, le llama iniquidad, le llama transgresión, rebelión, abominación, impiedad, corrupción, profanación, depravación, perversión, ignominia, injusticia, malicia, desobediencia e infidelidad, etc. Fíjense cómo le llama a la Biblia este problema que tenemos. Quizá lo dije muy rápido, lo voy a volver a decir. A ese problema que tenemos todos los seres humanos, la Biblia le llama pecado, maldad, iniquidad, transgresión, rebelión, abominación, impiedad, corrupción, profanación, depravación, perversión, ignominia, injusticia, malicia, desobediencia, infidelidad. Así lo llama la Biblia. Quizá algunos están diciendo o están pensando palabras. Dios. Y es que todas esas palabras están aquí en la Biblia. Hablando del problema de conducta que tiene el ser humano. La evidencia de este problema o el conjunto, lo voy a decir así, el conjunto de la definición de cada una de estas palabras que
que son como 11. Desde pecado hasta infidelidad, toda la lista que le acabo de mencionar, el conjunto de la definición de cada de estas palabras, hermanos, la evidencia o el resultado es eso. Miren, lo que está en la pantalla. El ser humano, por tener pecado, por tener maldad, iniquidad, transgresión, rebelión, abominación, impiedad, corrupción, profanación, depravación, perversión, ignominia, injusticia, malicia, desobediencia, infidelidad, por ello ha corrompido la tierra delante de Dios. Por ello ha llenado la tierra llena de violencia. Por ello toda la creación, hermano, toda la creación ha sido corrompida, ha sido alterada, ha sido adulterada. La tierra, todo hombre, todo ser humano, por tener pecado, maldad, iniquidad, transgresión, rebelión, abominación, impiedad, corrupción, profanación, depravación, perversión, ignominia y todo lo demás, ha torcido su camino, ha corrompido su camino. Entonces el problema más grande que tú tienes, el problema más grande que tenemos nosotros, no son los problemas financieros, no son los problemas de alguna enfermedad física, no son los problemas en el matrimonio, los problemas, las circunstancias, las diferencias que vienen a tu matrimonio, hermanos, tienen su origen en ese problema interno, un problema mucho mayor, un problema espiritual. Las diferencias de conducta, de comportamiento, de palabras, de lenguaje, de expresiones, de dimes y diretes, los roces que a veces tenemos en nuestro carácter, nuestro temperamento aquí en la iglesia, como hermanos, vienen de un problema mucho mayor que está en nuestra naturaleza. A ese problema la Biblia le llama pecado. Y Dios ha usado muchos términos en su revelación con la intención de revelarnos en cada término la gravedad, la amplitud, la profundidad, la intensidad y la peligrosidad de este problema universal dentro de todo ser humano. Y les quiero compartir algo de manera personal. La intención de Dios al poner en mi espíritu que les hable yo acerca de la revelación del pecado, de su gravedad, de su amplitud, de su profundidad, de la intensidad y de la peligrosidad, es para que meditemos la gravedad del pecado, hermanos, sus consecuencias, y entendamos por medio de todas las expresiones en las cuales la Biblia define el pecado, para que entendamos su intensidad, su peligrosidad, y tomemos medidas serias contra el pecado y no minimicemos sus consecuencias. Yo, como pastor de esta iglesia, tengo y seguiré tomando medidas serias contra toda clase de pecado que quiera manchar y contaminar esta congregación. Lo seguiré haciendo, hermanos. No importa que a algunos no les agrade, y por causa de tomar medidas drásticas de reprensión, de disciplina, de ignominia en cuanto a la iglesia, se tengan que ir, no me importa. Yo tengo que ir, soy llamado por Dios para cuidar la iglesia, de que no se contamine, de que no se adultere, de que no se manche, de que no se profane, de que no se pervierta, porque un día yo voy a dar cuenta de esta congregación. Y hago un llamado a todos los líderes, a los diáconos, que me ayuden, hermano, a velar por la integridad, por la santidad de esta congregación, de este rebaño, y no permitir que el pecado tome ventaja, no permitir que el pecado se meta en las filas, en los creyentes, en las almas de todos los congregantes. Y algo más, tú tienes que tomar medidas drásticas en relación al pecado, hermanos.
Porque mire, demasiado pecado, demasiada iniquidad, demasiada apostasía se está metiendo hoy en las congregaciones. Hasta prácticas ocultistas, satánicas, se están metiendo dentro de las congregaciones. En todas las áreas, en las áreas de la enseñanza, de la predicación, de la educación, hasta en el área de la alabanza. Demasiada perversión hay dentro de la iglesia. Y estoy hablando en términos generales. Entonces tenemos que tomar medidas drásticas contra el pecado. Yo te pido y te mando y te ordeno y te exhorto en el nombre de Jesús. No le des lugar al pecado en tu casa. No toleres el pecado en tus hijos. No seas alcahueta del pecado. En la que hay necesidad de corregirlos, hay que corregirlos. Si hay necesidad de disciplinarlos, hay que disciplinarlos. Pero no tenemos que permitir el pecado en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Fuimos llamados a la santidad y tenemos que permanecer en la santidad. Te voy a mostrar un texto que, hermano, con la intención de que esta revelación se impregne en tu espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas 5:1. Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? ¿De qué fuimos libertados? Dios nos exhorta en esta tarde. El Espíritu Santo por medio de su palabra nos habla y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La Biblia dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seréis ¿qué cosa? Verdaderamente libre. Y si tú ya fuiste libre de las cadenas, de las ataduras, del pecado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuidar que el pecado no te vuelva a esclavizar. Cuídate que el pecado no vuelva a esclavizar tu corazón. Cuídate que ninguna clase de pecado, ninguna raíz de malicia, ninguna raíz de maldad, ninguna raíz de iniquidad, de transgresión, de rebelión, abominación, impiedad, corrupción, profanación, depravación, perversión, esclavice tu vida, esclavice tu alma, esclavice tu familia, esclavice tu casa, esclavice, hermano, tu matrimonio. Tenemos que cuidarnos del pecado. El pecado es más serio de lo que tú te imaginas. Nos hizo libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis, ¿qué cosa? Otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo de la corrupción, al yugo de la perversión, al yugo de la transgresión, al yugo de la rebelión, al yugo de la abominación, de la profanación, de la depravación. De eso está hablando la Biblia. Cuídate que no vuelvas a caer en la esclavitud del pecado. Si andabas de adúltero y ya te arrepentiste, cuídate de no caer en lo mismo. Si andabas de borracho y te arrepentiste y Dios te hizo libre, cuídate de no volver a caer en lo mismo. Si andabas de drogadicto y te arrepentiste y Dios te hizo libre, cuídate de no caer otra vez en la drogadicción y en todos los demás vicios o hábitos que hayas practicado, que yo haya practicado. Cuídate de no caer en lo mismo. Fuiste llamado a libertad y tienes que permanecer en esa libertad. Así que, mi hermano, no toleremos el pecado de ninguna manera. A la medida que vaya desarrollando esta serie en los domingos, voy a hablar de la gravedad, de la profundidad y de la intensidad del pecado, porque hay grados de pecado. Pero el llamado en esta tarde es que no toleremos el pecado de ninguna manera en nuestras vidas. No toleremos el pecado de ninguna manera en nuestros hijos. Y desde cosas grandes hasta una simple mentira. Yo le digo a
mis hijas, el día que yo las sorprenda mintiendo, les voy a pegar y les pego cuando les cacho por alguna mentira. Detesto que me mientan. Y usted debe de hacer lo mismo también, porque la Biblia dice que el que miente, ¿de quién es? El que miente no es hijo de Dios. Entonces tenemos que trabajar en esta área, tenemos que cuidar. No importa, quizá en el tiempo presente tus hijos no lo van a entender, pero el día de mañana que sean adultos, que tengan una casa, que tengan un hogar, que tengan sus hijos, hermanos, se van a dar cuenta que lo que tú les decías, la manera de cómo tú les hablabas, les exhortabas, tenían razón. Oye, yo les agradezco a mi padre por el trato, la manera rígida, hermano, la disciplina con la que me educaron. Le doy gracias y los bendigo, porque gracias a Dios y a ellos soy lo que soy. Entonces, que no te tiemble la mano, mi hermano, que no te tiemble la mano, mi hermana, para corregir, para frenar, para erradicar, para combatir, para cerrar puertas a toda clase de pecado, de iniquidad, de maldad, de transgresión, que quiera venir a tu propia vida, que quiera venir a tu esposa, que quiera dañar a tu esposa, que quiera dañar a tu esposo, que quiera dañar a tus hijos. Porque miren, muchas veces el diablo busca la manera de cómo meter pecado en la familia. Y lamentablemente agarra al más debilucho de la familia. Y hay veces que el diablo empieza a meter pecado en el hombre. Y es ahí donde la mujer tiene que tomar el valor y la autoridad de Dios y reprender al diablo en el nombre de Jesús. Y no permitir que el pecado eche a perder el corazón de su marido. Lo mismo tiene que ser el hombre. Si ve que su mujer le está dando lugar al pecado en su vida, en su alma, tiene que tomar la autoridad. Porque Dios lo ha puesto por cabeza. Y decir al diablo, diablo, no voy a permitir que eches a perder. No voy a permitir que pudra el corazón de mi esposa. No voy a tolerar que contamines el alma de mi esposa. Tienes que tomar la autoridad. Y si son tus hijos, con mucho más razón, le vas a dar lugar al diablo para que corrompa el alma de tu marido, mujer. Le vas a dar lugar al diablo que corrompa y contamine y amargue el alma de tu esposa, varón. Le vas a dar lugar. Le vas a dar lugar al diablo que se lleve a tus hijos. Nuestra responsabilidad y nuestro llamado, hermanos, como hijos de Dios, es defender la integridad de nuestra iglesia, la integridad y la santidad de nuestra iglesia, la santidad y la integridad de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Y en lo que respecta a mí, yo estoy dispuesto a defenderlo, aún con mi propia vida. No permitiré que el diablo contamine, arruine mi casa, mi hogar, mucho menos la iglesia en la cual Dios me ha puesto como su siervo. Tenemos que tomar medidas drásticas. Basta ya de andar coqueteando con el pecado y dándole lugar al pecado en nuestra vida, hermanos. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que ser violentos en este sentido. Por eso la Biblia dice que solamente los violentos arrebatan el reino. Aquellos que no se conforman, aquellos que no se adaptan, aquellos que no le abren puerta al pecado, que cierren el pecado de todas las maneras en las que pueda venir. Tenemos que tomar una decisión violenta en este sentido, hermanos. Ahora bien, ¿qué es el pecado? No podemos combatir el pecado si no sabemos qué es el pecado. Tenemos que saber qué es el pecado para poder combatirlo. Y aquí te voy a dar algunas definiciones un poco teológicas, pero al final de cuentas te voy a dar una explicación muy sencilla. Pecado. ¿Qué es pecado? Escucha por favor. Pecado es ausencia de Dios. En una frase retórica, simplemente pecado, eso es ausencia de Dios. Y voy a usar algunos términos para ilustrar. Dios es luz. El pecado es tinieblas. Dios es plenitud. El pecado es vacío. Dios es vida. El pecado es muerte. Dios
Dios es libertad, el pecado es esclavitud. Dios es salvación y el pecado es condenación. Dios es bendición y el pecado es maldición. Ahora, si tomamos estos pensamientos, mire lo que resulta. Todo aquel que vive en pecado está en tinieblas, está vacío, está muerto, está en esclavitud, está en condenación y está en maldición. Porque el pecado es todo lo opuesto a Dios. Ahora, por el lado de Dios, por el lado del arrepentimiento, todo aquel que se aparta del pecado vivirá en luz, plenitud, tendrá abundante vida, abundante libertad, salvación, bendición y muchas cosas más. Dos definiciones del pecado. Pecado es la ausencia de Dios en el ser humano. Entre más separado estemos de Dios, más distanciado, más pecado habrá en el ser humano. Entre más ajeno a la vida de Dios, más pecadores nos convertimos. El pecado es todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Si tú estás viviendo o haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios, tú entonces estás pecando. Estás en pecado. Y si estás en pecado, estás en tinieblas. Hay vacío en tu corazón. Vives en esclavitud. Ya estás en condenación. Y si no te arrepientes, vivirás en maldición por todo el resto de tu vida. Pero si tú te arrepientes de ese pecado y te apartas de ese pecado, y puede ser, hermanos, hasta de andar mintiendo, traer rencor, amargura, celos o resentimiento, o andar hablando de otro, mientras tú no te apartes de eso y te separes de eso, tú no podrás vivir en la voluntad de Dios. Si tú te apartas del pecado, entonces vivirás en luz, estarás en una plenitud de vida, una vida abundante, gozarás de libertad, tendrás salvación y caminarás siempre en bendición. Una última definición del pecado. Pecado es todo lo que hacemos, diga, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, que no está en la perfecta voluntad de Dios. Eso es pecado. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, todo lo que tú dices, todo lo que yo diga, todo lo que yo pienso, todo lo que tú piensas, que no está dentro de la perfecta voluntad de Dios revelada en las sagradas escrituras, a todo eso se le llama pecado. Yo quiero ampliar un poco más el concepto del pecado. En la práctica, escuche por favor, en la práctica, pecado es la elección del bien y del mal en lugar de la vida de Dios. Eso es pecado. La elección de vivir haciendo lo bueno y haciendo lo malo, separado de la vida de Dios, a eso se le llama pecado. El pecado, hermanos, vamos a ver cómo entró en los seres humanos. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando ellos decidieron, cuando ellos optaron vivir entre el bien y el mal y renunciaron a la vida de Dios? ¿Qué pasó con ellos? Cuando ellos decidieron vivir por el árbol del bien y del mal y hicieron a un lado el árbol de vida, ¿qué pasó con ellos? En ese momento fueron sorprendidos en pecado. En ese momento cayeron en pecado. Entonces, mis hermanos, el pecado consiste
en la elección. Quisiera que lo repitiera conmigo para que quede un poco más grabado en su entendimiento. Repítalo conmigo. El pecado consiste en la elección de vivir entre lo bueno y lo malo, separado de Dios. Eso es pecado en la vida práctica. Eso es pecado. Dicho de otra manera, así se practica el pecado. Cuando tú decides vivir haciendo cosas buenas y haciendo cosas malas, pero estando ajeno o ausente de la vida de Dios. Y en este concepto hay muchos cristianos que caben, que entran. Porque hay muchos cristianos que dicen, bueno, ya no voy a la iglesia. Y hay muchos cristianos que dejan de congregarse. Y aparentemente ellos solamente están un poco retirados de Dios. Pero se consideran que no están tan mal. Porque dicen, bueno, antes tomaba, pero ahora, aunque no voy a la iglesia, pero ya no tomo. El problema es que aunque hagan muchas cosas buenas y no anden tan pervertidos como antes en su vida pasada, pero por el simple hecho de haberse separado de Dios, están en pecado. Y el problema es que toda clase de pecado trae condenación, toda clase de pecado trae muerte. Todo ser humano tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo y la vida de Dios. Cuando el ser humano elige actuar entre el bien y el mal, hermano, ahí entonces puede vivir físicamente, pero espiritualmente está muerto delante de Dios. Cuando elige actuar por la vida de Dios, entonces empieza a vivir de verdad. Empieza cuando se aparta, cuando se arrepiente, cuando renuncia a su pecado. Hasta en ese momento empieza a vivir de verdad en Cristo, empieza a vivir de verdad en Dios. Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo que pasa de muerte ¿a qué? A vida. Vamos a seguir leyendo un poquito más, ampliando un poquito más algunos conceptos muy importantes. Analizando todo esto, yo llego a la conclusión de que la vida del ser humano consiste en una elección. ¿En qué consiste la vida del ser humano? En una elección continua. O eliges vivir entre lo bueno y lo malo, o eliges vivir por la vida de Dios. De eso se trata tu vida. De eso se trata mi vida como ser humano. Mi vida se resume en una elección: vivir entre el bien y el mal, siempre pecando, o vivir por la vida de Dios. Ahora, aquí hay un problema, espero poder explicarme. El ser humano, por lo malo, es condenado. Y aunque sea bueno, jamás será salvado. Porque nadie se va al cielo por ser bueno. Lo voy a volver a repetir. El ser humano, por ser malo, es condenado. Y por ser bueno, jamás será salvado. La única manera de ser salvo es que te arrepientas de todo lo malo y de todo lo bueno que aparentemente tú has hecho en tu vida. Porque las cosas buenas no te dan garantía de que tú estés viviendo la voluntad de Dios. El hecho de que tú te portes muy bien no es garantía de que tú estés viviendo en la voluntad de Dios. Punto número 2. El origen del pecado. Punto número 1 fue ¿qué es el pecado? Punto número 2, ¿qué es el origen del pecado? Miren, Dios permite el pecado en el universo. Dios lo permite. Hay demasiado pecado en la tierra. Hay demasiado pecado en la humanidad. En cierta manera Dios lo permite. Pero nunca ha sido, ni será, ni fue el autor del pecado.
Dios no hizo el pecado. El pecado no tiene su origen en Dios por dos razones sencillas. Quiero, por favor, que miremos 1 de Juan 1:5. 1 de Juan 1:5. Miren lo que dice la Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué cosa? Dios es luz. El pecado es tinieblas. Entonces el pecado no tiene su origen en Dios. El pecado no procedió de Dios. Dios lo permite, pero no fue su autor, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Dios no hay pecado. Tentado ni tocado por lo malo. Santiago 1:13. Rápidamente vayan conmigo a Santiago 1:13. La Biblia dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Que lo malo no puede tocar a Dios. Dios no puede ser tocado por lo malo. No puede ser tentado por lo malo. Entonces el pecado, la maldad, no procede de Dios. Dios lo permite en cierta manera, pero no es su autor. El pecado entonces no tiene su origen en Dios. Y si no tiene su origen en Dios, entonces ¿dónde nació el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde apareció el pecado? ¿Dónde está su origen? ¿Quién lo concibió? ¿Dónde fue? Vamos a leer un texto que nos va a ayudar y nos va a dar la respuesta. Ezequiel 28, del 15 al 16. Ezequiel 28, del 15 al 16. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí está el origen del pecado. Aquí nació. Aquí se manifestó por primera vez. Y se manifestó en el corazón y la voluntad de la criatura que había sido más perfecta en su creación. El pecado entonces, ¿dónde nació? ¿Dónde se originó? Se originó en el corazón de Luzbel. En el corazón de Luzbel, llamado diablo, Satanás, la serpiente antigua. Él es el autor del pecado. Él es el culpable del pecado en todo el universo. En Él se originó el pecado. El pecado entonces nació, fue concebido en el corazón de Luzbel. Hermanos, el diablo, quiero que entiendas esto, hermano. Satanás, el diablo, es el primer y el pecador más grande en todo el universo. Voy a repetir, Él, Señor lo reprenda donde se encuentre, es el primer y el más grande pecador de todo el universo, porque el pecado nació en Él. Voy a terminar de leer. Perfecto eras en todos sus caminos,
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y, ¿qué cosa? Pecaste. Y como Dios no tiene parte con el pecado, ni hay pecado en él, ni tolera el pecado, ni alcahuetea el pecado, ni soporta el pecado, ni puede permitir el pecado en su lugar santo, que es el cielo, su trono donde estaba él. A causa de esto, a Luzbel lo echaron del monte de Dios, donde estaba cuidando el tesoro de Dios. El tesoro divino, el tesoro especial de Dios estaba guardado en el monte de Dios. Eso lo estoy explicando los miércoles, los martes. Las piedras de fuego, un misterio glorioso que tiene que ver con nosotros. Y Dios lo tuvo que sacar del monte, el monte santo, desde las piedras de fuego, donde Él era el encargado de cuidar esas piedras vivientes. Quiero que medites por favor en esto. ¿Quién es el primer y el más grande pecador en el universo? Satanás. Entonces, el pecado es más grave de lo que tú te imaginas. Y eso te debe de poner a meditar y a no darle lugar a no seguir pecando. Es cierto que muchas veces pecamos inconscientemente, pero otra cosa es pecar, tomar la decisión de pecar deliberadamente, hermano. Y hay gente que se atreve a pecar así deliberadamente. Cristianos que han pecado deliberadamente, aún estando conscientes, aún aunque se les haya molestado, exhortado, disciplinado, con todo y eso deliberadamente se aferraron a pecar. Y pregúnteme dónde están hoy. ¿Dónde se encuentran hoy? Ahí están pagando allá afuera las consecuencias de su pecado, de su maldad, por haber pecado deliberadamente. Entonces tenemos que pensar, hermanos, que el pecado es algo serio. Te voy a leer porque quizás a veces se me dificulta explicarlo. El pecado es la misma naturaleza del diablo. Todo aquel que vive en pecado y se aferra en su pecado y no quiere arrepentirse de su pecado, trae la simiente maligna de Satanás. El pecado es la semilla de Satanás. El pecado nació en el corazón del diablo. Por lo tanto, el pecado es su simiente, es su naturaleza, es su semilla. Desde el principio, cuando él pecó, cuando fue echado maldad en él, cuando fue sorprendido en pecado, ¿saben qué fue lo que hizo? Empezó a sembrar esa semilla de maldad que él tenía. La empezó a sembrar ¿en dónde? Después de Satanás, inmediatamente después, ¿quiénes fueron los que pecaron? Los ángeles. Miren qué tan perverso es el diablo. Después que fue sentenciado, no se quiso ir solo. Empezó a contaminar a los demás. Hay un principio diabólico y satánico que muchas veces hay dentro de las iglesias. Que cuando alguien se deja lastimar en sus sentimientos, ¿saben qué es lo que hace? Empieza a contaminar a los demás con su amargura. Eso es un principio diabólico y satánico que debemos de erradicar en algún momento dado que tú seas ofendido o alguien te ofenda, mi hermano. No contamines a los demás. Ve con aquel que te ofendió, ponte a cuentas con él, hermano, y no propagues esa raíz de pecado, de maldad, de amargura. Ese es un principio diabólico que debemos de cortar dentro de la iglesia. Fue lo mismo que hizo Satanás. Pecó inmediatamente, hermanos, como sembrador, pero no de Dios, sino maligno. Empezó a sembrar la semilla. Empezó a sembrar la semilla. Mire, y la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles se los trajo. Los pervertió, los contaminó, los orilló a la depravación, a la profanación, a la corrupción. Y no conforme con eso, cuando el ser humano fue hecho en la tierra, inmediatamente, ¿que saben qué fue lo que hizo? Contaminó a Adán y a Eva con su propia semilla, con su propia naturaleza. El ser humano fue hecho y diseñado en un estado de inocencia, libre de pecado, pero se hizo pecador. ¿Por qué? Porque le dio lugar al diablo que le sembrara la semilla.
en su corazón. Mateo 13:39, miren lo que hace Satanás. No deje que el diablo siembre alguna semilla de maldad en tu corazón, mi hermano. Mateo 13:39. ¿Qué hace el diablo con el pecado? Lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente y sin duda alguna lo va a querer hacer contigo en el futuro. Cuídate, varón. Cuídate de que Satanás siembre una semilla de adulterio en el resto de los meses que faltan de este año. Joven, señorita, cuídate que Satanás siembre una semilla de fornicación en el resto de los meses que faltan de este año. Cuídate, líder, diáconos, todos aquellos que tienen algún cargo. Cuidémonos, incluyo yo, de que Satanás siembre algunas semillas de rebelión, de iniquidad en nuestro corazón. Cuídate de que el diablo siembre alguna semilla de su maldita naturaleza, que es el pecado, en tu corazón y te aparte de la voluntad de Dios. Mira lo que hace el enemigo que la sembró. Es el diablo, y la siega es el fin del siglo. ¿Cuántos cristianos le han permitido al diablo que le siembre semillas de pecado en su corazón y los ha sacado fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántos ministros, pastores le dieron lugar al diablo que le sembrara semillas de pecado en su corazón y ahora ya no están en el ministerio? ¿Quién es el que siembra esa semilla de pecado? ¿Quién es el que impulsa? ¿Quién es el que, hermano, siempre está hostigando a que los seres humanos, a que el cristiano peque? El diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira, mi hermano, que el pecado, repítalo conmigo, el pecado es la simiente de Satanás en los hombres. La Biblia dice que el que se mantiene pecando sin arrepentirse es el diablo. Juan 8:44, por favor. 8:44. Vamos rapidito porque me quedan solamente 10 minutos. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué tremendo, hermanos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Todo aquel que dice mentira tiene la simiente de Satanás. Porque la mentira es opuesta a la verdad. Hermano, mentira es ausencia de verdad. Así que cuidado todos los mentirosos. No voy a hacer que la simiente del diablo esté en ti. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Y padre, miren, esto está fuerte, ¿eh? Padre de mentira. Entonces, si eres padre de mentira, tiene hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Todos los mentirosos. Todas las mentirosas, todos los mentirosos no son hijos de Dios, son hijos del padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Diablo. Se lo reprenda. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, léalo con voz fuerte, mi hermano, no me dejes solo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero hay solución. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
en tu vida, en tu corazón, en mi alma. Hay salvación, bendito sea Dios que hay salvación, bendito sea Dios que hay esperanza, bendito sea Dios que hay solución. Cristo es la solución, mi hermano. Me sueno como evangelista, me escucho como evangelista, pero le estoy dando un mensaje pastoral, no un mensaje evangelístico. El pecado es algo serio, y voy a decir algo lamentable, algo triste. Desgraciadamente dentro de nosotros, dentro de las congregaciones, incluyendo esta y todas las congregaciones de la tierra, desde la más chiquita hasta la más grande, todas, hay personas que están dentro de la iglesia, incluyendo personas bautizadas que no han nacido de nuevo, incluyendo personas que ministran, predican, y un montón de pastores ocupando los altares que no han nacido de nuevo todavía. Y que como no han nacido de nuevo, todavía no tienen la naturaleza de Dios. Porque cuando uno es nacido de nuevo, entonces uno es engendrado de Dios con una nueva naturaleza. La Biblia dice, San Juan 1:13, no de varón ni de sangre, sino de Dios. Y solamente los que son engendrados de Dios, que han nacido de nuevo, que tienen la naturaleza del Padre, son llamados hijos de Dios. Hay muchos dentro de las congregaciones que se están colando, y muchas veces se están colando hasta en los altares, que no han nacido de nuevo y que tienen la simiente de Satanás todavía. Y se lo voy a mostrar, porque sucedió en el pasado y está sucediendo hoy en día. Mateo 3:7, por favor. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos, mire qué tamañito de gente, qué clase de personas, qué clase de personitas. ¿Quiénes eran los fariseos? En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los encargados, los intérpretes de la ley, los fariseos, los estudiosos de la ley. ¿Quiénes eran los saduceos? También otro grupo que eran encargados, responsables de la enseñanza religiosa en Israel. Pero tanto los fariseos como los saduceos eran enemigos de la verdad, eran hipócritas, eran falsos, eran corruptos, hermanos. Muchas ocasiones el Señor Jesucristo le dijo, fariseos hipócritas, se les cantó en su cara y les dijo la verdad, hermano. Y miren lo que estaban haciendo, con una apariencia de verdad, con una apariencia de espiritualidad, con un falso arrepentimiento, con un corazón lleno de hipocresía y de maldad. Cuando escucharon, hermanos, que estaba ahí predicando y estaba bautizando el profeta de Dios, se vinieron a bautizarse con un supuesto arrepentimiento, un falso arrepentimiento, hermanos. Y miren lo que les dijo. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ¿qué? Venían al bautismo. Y solamente cuando verdaderamente uno cree que está arrepentido, uno va al bautismo. Pero estos no estaban arrepentidos de verdad. Querían pasarse, querían colarse en el bautismo. Y miren lo que les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Saben qué es lo que significa esa frase? Generación de víboras. La palabra generación viene del término griego genema, de donde viene el término genoma, de donde se usa, se extiende o se traduce la palabra genética. Generación, genema, de donde viene, de esa misma raíz viene genoma, y de ahí se traduce el término genética. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Ustedes tienen la genética de la víbora. ¿Y quién es la víbora?
la serpiente venenosa, antigua, maligna, perversa, diabólica. Diga conmigo, el Señor lo reprenda. Como que no le tiene coraje a él, ¿verdad? Tiene que agarrar coraje contra el diablo, hermano. Eso es lo que le estaba diciendo. Ustedes son la genética, son de la genética de Satanás. Prácticamente lo que le estaba diciendo, son hijos del diablo, pero se lo estaba diciendo de una manera disfrazada. Con respeto, con educación, generación de víboras. Son hijos del diablo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Miren el versículo 8. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, como hace falta dentro de las congregaciones, de los cristianos, de aquellos que se consideran y se llaman hijos de Dios. Hermanos, ¿cómo hace falta esto? Verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Pregúntate, ¿tus vecinos están viendo frutos dignos de arrepentimiento? La mayoría de tus vecinos saben que van a salir con una Biblia. Pero el hecho de que te miren salir con una Biblia no significa de que eres hijo de Dios. El hecho de que uses la Biblia no significa que verdaderamente eres un hijo de Dios. El diablo usó la Biblia en la tentación allá con Cristo, y el diablo está perdido y condenado para siempre y no tiene esperanza de salvación. Así que traer una Biblia en la mano no es garantía de ser llamado hijo de Dios. ¿Cómo podemos dar a conocer de que verdaderamente somos hijos de Dios cuando la gente que nos conoce mira frutos dignos de arrepentimiento? Los verdaderos hijos de Dios se conocen. ¿Por qué? Por sus frutos. Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿Cuáles frutos? Los frutos del arrepentimiento, de una vida cambiada, de un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, una señorita nueva, un hijo de Dios. Punto número 3. ¿Por qué Dios permite el pecado en la creación? Es una buena pregunta. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permitirá Dios el pecado en la creación? ¿A poco no tiene el poder de quitarlo? Otra pregunta sería, ¿por qué Dios permitió que el diablo siguiera pecando y siguiera contaminando? ¿A poco no lo pudo haber matado en el principio? Sí, pero todas esas preguntas tienen su respuesta. Aunque no es el tema, pero se lo voy a enseñar. Dios no mató al diablo en el mismo momento que pecó, no lo aniquiló. Podía, pero no lo hizo, porque estaba de por medio su honor, su honra. Él permitió que el diablo siguiera pecando para vindicar su honor a través de Cristo, para vindicar su honra a través de usted y a través de mí. Cada vez que nosotros nos abstenemos del pecado, nos apartamos del pecado, estamos vindicando la honra de Dios. Está de por medio la honra, el honor, la dignidad de Dios. Si Dios hubiera matado al diablo en el momento que se reveló, Dios delante de toda la creación, delante de todas las huestes angelicales, hubiera quedado como un Dios malo, sin darle derecho al diablo de que realmente demostrara su verdadera naturaleza pecaminosa. El diablo es digno y reo de condenación, hermano, porque verdaderamente Él ha demostrado a lo largo de los siglos que Él es malo, es perverso, y Dios ha callado, aunque ha pecado, ha contaminado a la humanidad que Él crió a su imagen y semejanza. Dios lo soportó y cayó, pero vino Cristo, hermanos, y aún siendo santo, el diablo lo mató y se dejó matar, y todavía el diablo quedó más mal delante de Dios al matar a un ser inocente que no merecía pecado, por cuanto no había cometido pecado. No merecía morir, porque la ley decía, el que peca merece morir. Y cuando el diablo llevó a la cruz a Cristo, se equivocó, y fue el error más grande, la tontería más grande, porque llevó a la cruz a uno que no merecía la muerte, porque no era pecador. Te lo digo como palas de cuerno de chivo, espero que lo hayas entendido. Dios permite el pecado. Regreso al tema.
Dios permite el pecado en la creación. ¿Saben para qué? Para probar nuestra voluntad. No somos robots, no somos máquinas mecánicas, no somos títeres. Dios permite el pecado para probar tu voluntad. Por eso permite el pecado. Voy a omitir muchos textos porque ya se me acabó el tiempo, pero esa es una de las razones por las cuales Dios permite el pecado. La razón principal, para que tú seas probado en tu voluntad. ¿Con qué intención Dios le dijo a Adán: Adán, aquí está el árbol de vida y el árbol del bien y del mal? ¿Con qué intención les puso los dos árboles delante de él? Para probar su voluntad, a ver si tomaba la sabia decisión de vivir eternamente comiendo del árbol de vida, o tomaba la corrupta, necia decisión de comer y vivir entre lo bueno y lo malo. Siempre ha fallado el hombre. El hombre rechaza la vida de Dios y prefiere vivir haciendo lo bueno y lo malo. Siempre ha sido así. Hasta en el milenio será así. Y lo más terrible, que en el milenio el diablo va a estar atado. No va a haber demonios sueltos. Y aún así, aunque el diablo va a estar amarrado, ya no va a haber tentación que venga de parte del diablo directamente. No va a haber tentación que venga de parte directamente de los demonios, puesto que los demonios y el diablo van a estar atados. Aún así, en la última dispensación del milenio que viene después de la gran tribulación, el ser humano va a seguir pecando. Punto número 4. La universalidad del pecado. El pecado es un problema universal en todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos nacemos ¿en qué? Pecado. Rápidamente, Salmo 51:5. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió. Peor aún si es fruto de fornicación. Peor aún si es fruto de adulterio. Peor todavía. Todo ser humano nace en pecado. Romanos 3:23. ¿Quién se lo sabe de memoria? Que me lo diga fuerte. Por cuanto todos pecaron. Fuerte, mi hermano. Fuerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice. Todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Aunque tenga María, aunque tenga San Martín de Porres, aunque tenga todos los santos y todos los ídolos, todos los monos que puedan existir, si no tiene a Cristo, está separado, está muerto, está en tinieblas. El problema real y verdadero que hay en el ser humano es el pecado. No es el narcotráfico, es el resultado de algo mucho mayor. No son los asesinatos, eso es fruto del pecado, del problema mucho mayor. Todo ser humano peca porque es pecador por naturaleza, porque la naturaleza diabólica de la serpiente está implantada en él. ¿Cuál es la solución? La solución a este verdadero problema que azota a la humanidad, ningún político va a dar esa solución, ¿no? Si entendieran los políticos esto, ¿no? Que la verdadera solución al narcotráfico, a la conducta, a los centros de rehabilitación está en que abrieran las puertas para que en las escuelas públicas, en las plazas de los gobiernos, que nos dieran el lugar a nosotros los ministros, hermanos, para que predicáramos el evangelio libremente por los canales de televisión, de radio, sin ningún impedimento. Hermanos, ahí se acabaría muchos de los problemas que perturban al ser humano. Porque el problema que perturba a la humanidad es el pecado. De ahí se derivan todos los demás males. El pecado es la raíz principal.
Ningún político, ningún gobierno, ningún sistema de leyes podrá resolver esto. La solución solamente está en una persona. Segunda de Corintios 5:21, último texto, pónganse de pie. Aquí está la solución. ¿Lo quieren ver conmigo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Dicho de otra manera, Cristo se hizo pecado para Romanos 5:1. Se lo dije en clave. Cristo se hizo pecado para Romanos 5:1. Justificados pues por la fe en Cristo. Para eso se hizo pecado. Para solucionar de una sola vez por todo el pecado de toda la humanidad. Si tú ya recibiste el perdón de pecados, no vuelvas a contaminar tu alma de pecado. Yo no sé cuántas veces tú le has fallado a Dios. Yo una vez le fallé a Dios. Me comprometí nunca más volverla a fallarle de esa manera. Esa es la razón por la cual muchas veces le digo: Señor, prefiero morir. Sería mejor que tú me mataras a que yo vuelva a caer, a que yo vuelva a ofenderte de esa manera. Te he hablado de la gravedad del pecado. Y miren, hay cosas que nosotros hacemos y pensamos que no son pecado. Y hay cosas que nosotros dejamos de hacer y pensamos que no es pecado. Eso es lo irónico. Hacemos cosas y pensamos que no son pecado. Y a veces dejamos de hacer algo creyendo que no es pecado. Y voy a volver a la carga con la oración.